buenos días, amados hermanos y hermanas. Recordemos que nuestro gozo debe ser especial este día, porque es el día de alabar al Señor en espíritu y en verdad. Es su día especial, es un día especial también para la iglesia, de tal manera que vamos a honrar y glorificar su nombre. Ya hemos cantado, hemos orado y vamos a continuar orando, y después voy a dar las explicaciones acerca del estudio de este día del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Tú nos permites dedicarnos a ella, y como parte de la oración de este día del Señor es parte que estudiemos tu sagrado libro. Gracias, Señor, por esa hermosa bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero, antes de iniciar, dar una serie de aclaraciones. Hoy este día, como lo he venido anunciando por este medio y a través de las redes sociales, yo espero que usted haya sido tan gentil en darle compartir al anuncio que saqué en Facebook. Hoy este día yo estoy muy contento. ¿Por qué estoy muy contento? Claro, el contentamiento es por ser el día del Señor, pero doble contentamiento tengo porque hoy voy a empezar el estudio del libro de Éxodo en su primer capítulo, y evidentemente que todo estudio de la palabra de Dios comienza con la introducción. Quiero dar instrucciones generales para su buen uso. Yo voy a ir enumerando lección 1 hasta infinito, si son 200 lecciones, de tal manera que usted, cuando busque el libro de Éxodo, ponga libro de Éxodo, lección 1. Luego así correlativamente, libro de Éxodo, lección 2, y pone mi nombre, Alexander Castellanos, porque no solo de su servidor hay subidas lecciones del libro de Éxodo. Hay otros predicadores que han dado este estudio. Y como siempre, le pido a ustedes sus oraciones, que el Señor me ayude a presentar las lecciones más eficaces. Quiero también adelantarles que en cada lección que dé, o en cada grupo de lecciones, como usted lo sabe, identifico parte 1, parte 2, parte 3, pero a usted lo que le va a interesar es lección 1, lección 2, lección 3, y así correlativamente. Usted puede buscarlo pues con esa identidad y poniendo mi nombre, Alexander Castellanos. Casi todos los domingos de inmediato el hermano Nelson Garay se encarga de subir estas lecciones. Yo sé que este día es día de adoración al Señor y que la mayoría de ustedes están congregados así como nosotros. Pero usted tiene la ventaja, estas redes sociales nos permiten que los estudios queden grabados. Y si usted lo desea, si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, usted puede buscarlos con facilidad. Recuerde, y yo le digo una cosa, que estos estudios, yo no me quiero dar jactancia ni nada de eso, hermano, nunca ha sido ese mi propósito, pero estos estudios han sido muy poco tocados. Generalmente se enseña estudios de las cartas, y bueno, no digo que eso sea indebido, pero estos libros del Pentateuco hay muy poca enseñanza, de manera pues que les pido
que se aprovechen de estos mensajes que con la ayuda del Señor estaré presentando quizás durante un año. Ojalá que yo tenga fuerza física, mental y espiritual en especial, y les pido como siempre sus valiosas oraciones. Eso es lo importante para mí. Bueno, habiendo dado estas aclaraciones, ya me tomé bastante tiempo en haber dado estas aclaraciones. Procedo a la primera lección, el libro de Éxodo, y vamos a ver en esta primera lección la introducción, es decir, una introducción trata de los aspectos generales de que va a tratar un estudio. Quizás van a ser 2 o 3 lecciones que dedicaré a la introducción, y esto sirve para ubicarlo a usted en lo que va a estar estudiando. Bueno, comienzo. Éxodo registra el nacimiento de una nación bajo el señorío de Dios. El comienzo, por decirlo así, de un reino teocrático. ¿Qué es un reino teocrático? Es un reino dirigido por voluntad de Dios. O sea, la teocracia dejó de ser, en el sentido de que Dios intervenía directamente. Ahora, yo no quiero decir que Dios no sigue interviniendo en su iglesia en nuestros tiempos, pero lo hace a través de su palabra que nos dejó heredada. Los descendientes de Abraham se convirtieron en el pueblo de Dios, que fue redimido para sus propósitos, es decir, para sus propios propósitos. Eso es lo que nosotros podemos ver. Bueno, en el libro de Génesis, lo que nosotros estudiamos es que este libro une Génesis con el resto del Antiguo Testamento. Si solamente leyéramos Génesis, entonces nos preguntaríamos, ¿qué sucedió luego? ¿Se llegaron a cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob? Usted ya lo ha estudiado conmigo, esta diversidad de lecciones en el libro de Génesis. Éxodo nos ayuda a contestar estas preguntas. Le dice al lector que los descendientes de Abraham se convirtieron en una nación grande en Egipto, y que luego liberó Dios de la esclavitud. Se convirtieron en su pueblo, gobernados por su ley. Por otro lado, si un estudiante leyera solamente los libros históricos, y cuando digo los libros históricos, si un estudiante leyera desde Josué a Esther o los escritos de los profetas, se preguntaría, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron estas personas? ¿Por qué los profetas los condenaron tan a menudo? ¿Por qué Dios se preocupó tanto por ellos? Son preguntas que a lo mejor usted se pudiera hacer, y muchas otras más. Éxodo contesta estas preguntas proclamando que eran el pueblo que Dios liberó de Egipto, y de esta manera Éxodo llenó el vacío entre los patriarcas y entre los profetas. Esto es lo que nosotros podemos ver en esta ligera introducción. Bueno, vamos a pasar ahora a definir acerca de lo que es el nombre y la clasificación, se lo repito,
lo que es el nombre y la clasificación. El nombre del libro de Éxodo proviene de la Septuaginta, o sea, la Septuaginta es la versión antigua en el idioma griego de la Biblia hebrea. La palabra griega Éxodos, que se encuentra en Éxodo 19:1, mire lo que dice aquí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Usted póngale cuidado a la palabra salida, la salida. Entonces, Éxodo quiere decir salida. El libro, por lo tanto, recibe el nombre del evento más importante mencionado en el mismo. Esto es, cuando los israelitas salen de Egipto. En la Biblia hebrea, el libro recibe el nombre de las dos primeras palabras del texto en hebreo, que son las palabras Welek Shemot, se las repito, Welek Shemot, que quiere decir, y estos son los nombres, se lo repito, estos son los nombres. Este título hebreo podría traducirse como estos son los nombres o simplemente nombres, simplemente nombres. Bueno, vemos que Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Proviene de las palabras griegas que quieren decir cinco rollos. Cinco rollos. El término Pentateuco se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los 5 libros de la ley que son conocidos como la Torá en la Biblia hebrea. O sea, mire, cuando usted oiga la palabra Torá, no se complique la vida. Se está refiriendo a los 5 libros de la ley, o sea, el Pentateuco. Esa es la Torá. No le dé un significado subliminal, sino que simplemente así se identifica la Torá. Que eran los judíos que por mucho tiempo, y aún los judíos recalcitrantes de la época, siguen guardando esa Torá que ya no tiene nada que ver. Usted escuche mis lecciones del día lunes de Colosenses y ahí estoy desglosando ampliamente esta situación de esa antigua ley. A estos libros también se les conoce como los libros de Moisés, pues a este se le considera su autor. Pero pasemos a otro aspecto importante. El otro aspecto importante es el énfasis, es decir, ¿cuál es el énfasis que se le da a este libro? El libro de Éxodo trata primordialmente del éxodo o salida de Israel de Egipto. Ese es el énfasis que hay en todo el libro, hermanos. El éxodo fue el evento más importante en la historia de Israel. Fue el evento que definió a Israel como un pueblo que fue llamado y que fue bendecido especialmente por Dios. ¿Quiénes eran los israelitas? Bueno, eran el pueblo que Dios liberó de Egipto. ¿Quién fue su Dios? Yahvé. Bueno, fue el Dios que los liberó de Egipto. Y doy una aclaración sobre la palabra Yahvé. La palabra Yahvé se usa constantemente en este estudio en referencia al nombre de Dios compuesto por 4 letras. Un nombre que se traduce como Jehová en algunas versiones de la Biblia. Y le aclaro esto, que originalmente en el idioma griego no habían consonantes,
solo existía la consonantes Y, la H, y la B y la W, y así. Y posteriormente, luego, en nuestro idioma, si no hay vocales, es difícil emitir una pronunciación. Yo creo que nos quedaríamos mudos querer tratar de introducir o pronunciar, mejor dicho, palabras que no tienen consonantes. Yo siempre me quedo admirado, hermanos, lo he comentado muchas veces con mi esposa, y cuantas veces lo puedo, que cómo es que de 5 vocales y de unas, creo que son 28 consonantes, nosotros podemos hacer maravillas, podemos pronunciarnos de una manera tan magistral. Y esto sucede en todos los idiomas, y en todos los idiomas hay idiomas que usted ve jeroglíficos, para usted son jeroglíficos, pero para ellos que son sus idiomas originales no lo son. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo del idioma español, el idioma castellano. Cuando usted ve la letra ñ, arriba tiene una pestaña, y que es lo que nosotros hacemos, leemos la palabra niño. ¿Por qué? Porque arriba tiene la pestaña. Si no tuviera la pestaña, la pronunciación fuera nino. Usted, la palabra sueño, ¿por qué pronuncia sueño con la letra ñ? Porque arriba tiene la pestañita, tiene esa pestañita. Si no, usted tuviera que pronunciar la palabra sueno, y sueno es otra palabra que tiene otro significado en nuestro idioma. Así que usted no se extrañe de la diversidad de idiomas que nosotros, que hay en el mundo. Cada país, tribu, aún grupos étnicos pequeños tienen sus propios dialectos. Algunos tienen escritura, otros no tienen escritura. Puede que el término éxodo no sea la mejor palabra para este evento. Es como si los israelitas decidieron un día salir de Egipto y simplemente salieron. Más bien, Dios los sacó de Egipto mediante su poder y mediante su fuerza. La palabra liberación sería, por lo tanto, un mejor término a usar cuando hablamos de lo que sucedió cuando los israelitas partieron de Egipto. El libro de Éxodo deja claro que la salida de Israel no fue por cuenta propia, sino fue por cuenta de Dios. Y esto, hermano, hermana, le pido que no lo olvide, por favor, que la salida del pueblo de Egipto no fue por cuenta propia, sino que fue por cuenta de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender ampliamente en esta situación. Bueno, ¿qué es lo que seguimos viendo en esta situación? Además, el libro no termina con la liberación de Israel. Continúa hablando de cómo Dios hizo un pacto con Israel. Este pacto incluyó leyes y ordenanzas para la vida, como también instrucciones para construir el tabernáculo. Éxodo describe la forma como Dios, en su misericordia, liberó a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Hizo un pacto con ellos, les dio su ley y proveyó el tabernáculo como el lugar donde moraría en medio de ellos.
Esta es la situación que nosotros podemos ver claramente en cuanto al énfasis que se da. Pero veamos algo más sobre el autor. Y esto es algo que los que se meten a estudiar la Biblia y sacarle vueltas a la Biblia, hacen un montón de especulaciones. Pero nosotros quedémonos con lo que la Biblia nos revela. Moisés es sin duda el autor de Éxodo. Aunque no se le identifique como el autor del libro, de él se dice que puso por escrito las leyes que fueron dadas por Dios. Y vamos a leer una serie de citas bíblicas que le dan crédito a Moisés. Dice en Éxodo 24:4, y Moisés escribió, noten, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Luego vamos a Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Luego pasemos a Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, fíjese bien, usted lee aquí la palabra libro. El concepto de la palabra libro difiere de mucho de lo que siglos después se llevó a conocer cuando Gutenberg inventó la imprenta y que la Biblia fue el primer libro que se imprimió. El concepto del libro, usted lo tiene que entender como rollos, como papiros. Era la forma, pues, pero yo me quedo realmente admirado, sorprendido, cómo es que Dios preocupó porque hubieran la forma, los materiales, para que estos escritos pudieran quedar escritos de esa forma. Asimismo, de él, o sea, de Moisés, se dice que el autor en otros lugares del Pentateuco, Números 33, 1 y 2, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Miren lo que dice, bajo el mando de Moisés y Aarón. Luego verso 2, Moisés escribió sus salidas, sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y luego nos pasamos a Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Y luego lo sorprendente, hermanos, es que Jesús mismo se refirió a Moisés como alguien que escribió de él, diciendo, Juan 5, 46 y 47. Juan 5, 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, miren qué claro, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense qué hermoso el crédito que el Señor Jesús le da a Moisés como el autor del libro. El hecho, pues, de que el Nuevo Testamento le atribuye
la ley, o sea, la Torá que ya les he explicado a Moisés. Miren lo que dice Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No vamos a estudiar cuestión del matrimonio, porque yo no estoy presentando esto, estoy presentando la evidencia de que Moisés es el escritor. Más al principio no fue así. Luego pasémonos a Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Luego Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, sustenta pues todo esto que lo aceptemos como el autor de todo el Pentateuco, incluido Éxodo. Felipe dijo acerca de Jesús: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Luego, los evangelios hacen referencia a declaraciones de Moisés y al libro de Moisés. Veamos en Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Luego pasémonos a Lucas 2:22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y por último en Lucas 20:37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿por qué he usado esta cantidad de citas, hermanos? Porque yo quiero que en usted le quede la firme evidencia de que no hay vuelta de hoja en que Moisés no fue el autor. Más adelante en este estudio de Éxodo vamos a ver, si el tiempo lo permite, tesis de que como que él no escribió el libro de Éxodo. Quedémonos en el libro de Éxodo ahorita. Son de veras tonterías que presentan los que se meten a investigar y querer llevársela de sábelo todos. Por supuesto, el hecho de que aceptemos a Moisés como el autor del Pentateuco no descarta la posibilidad de que en algunas instancias puede que se hayan hecho algunos cambios al texto por escribas que reemplazaron a Moisés. O sea, acuérdense que decían diversidad de copias y pudo haber errores cuando se hacían estas copias. Además, Moisés mismo podría haber usado documentos más antiguos al escribir la ley. Ahora, a mí no me pregunte cuáles documentos. Esto es cuestión de que si él los usó, pues los usó y
y bueno que se pudo valer de documentos de los cuales ya pudo haber una evidencia. Bueno, ahora pasemos a otro aspecto y pasemos a la evidencia. Si aceptamos a Moisés como el autor de Éxodo, entonces el libro se remonta aproximadamente al momento del éxodo de Egipto. Hay un hombre conocido como el arzobispo Ussher que pone la fecha entre 1581 a 1656 después de Cristo. Calculó que el éxodo ocurrió en 1491, estamos hablando de 15 siglos atrás, ¿verdad? Los estudiosos han dividido están divididos en cuanto a la fecha del mismo. Muchos comentaristas le dan una fecha de éxodo de alrededor de 1290 antes de Cristo y la fecha más posterior. Otros favorecen una fecha alrededor de 1445 antes de Cristo como la fecha más temprana. Y veamos el último aspecto que quiero considerar en esta primera clase. ¿Cuál es el último aspecto que quiero considerar? Es el contexto histórico. Éxodo es parte de un conjunto más grande. Su relato es continuación ininterrumpida de los eventos registrados en Génesis. El texto hebreo de Éxodo comienza con la palabra "y", que es la frase "Welech Shemo", y esto quiere decir "y estos son los nombres", y estos son los nombres, indicando con ello que el libro tenía la intención de ser una continuación de Génesis. Levítico, Números y Deuteronomio entonces llevan la historia adelante. De hecho, los primeros 12 libros del Antiguo Testamento, o sea, de Génesis a Segundo Reyes, a excepción de Ruth, narran una historia continua. Usted lo puede notar si usted se pone a estudiar estos 12 libros, que es una historia continua, que no pierde la continuidad. ¿Ve? El libro mismo comienza con la familia de Jacob, o sea, los israelitas en Egipto. Este pueblo se hizo tan numeroso que fueron esclavizados por los egipcios. El libro habla sobre cómo Dios liberó a Israel usando a Moisés como su vocero y sobre las señales milagrosas, o sea, las 10 plagas, a su debido tiempo las veremos, como medio para convencer a Faraón, el rey de Egipto, que dejara ir a su pueblo. Dios liberó a la nación a través del Mar Rojo y lo llevó al monte Sinaí, viendo por sus necesidades a lo largo del camino. Las condiciones del pacto son las leyes que se encuentran en el resto del libro y por supuesto en el resto del Pentateuco, junto con instrucciones para construir el tabernáculo. Y entonces nosotros podemos ver pues que el libro continúa narrando la historia de la construcción del tabernáculo, narración que es interrumpida por la apostasía de los israelitas, lo vamos a ver también, al adorar al becerro de oro, y termina con la construcción y lavamiento del tabernáculo. Bueno, yo me voy a quedar hasta acá. En la segunda parte del sermón vamos a seguir estudiando aspectos generales muy importantes a esta introducción
sobre el libro de Génesis. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque nos das esa bendición, Señor, de iniciar este nuevo estudio sobre el libro de Éxodo, del cual hay muchos mensajes, muchas enseñanzas. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.